Acompañarán a Albanelli en este panel el señor Eduardo Julia, subdirector ejecutivo de Cambio Climático de la Fundación Sur Futuro, especialista en evaluación de impacto ambiental y auditor en sistema de gestión ambiental. Él cuenta con una amplia experiencia en estudios de impacto ambiental de proyectos energéticos, industriales y de infraestructura. Además, fue viceministro en la gestión 2020-2022. Que se siente ese aplauso para él, por favor. Asimismo, nos acompañará Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, responsable de liderar todos los esfuerzos nacionales para asegurar el acceso al agua potable y la mejora de los sistemas de alcantarillado del país. Que se siente ese aplauso, por favor. Nos honra además el señor Juan Sierra, director de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacado profesional con más de 35 años de experiencia en la gestión de recursos naturales, forestales y mineros en la República Dominicana. Un fuerte aplauso. Y nos honra en este panel la señora Patricia Abreu, directora del Fondo de Agua de Santo Domingo, una iniciativa para preservar los recursos hídricos de la región mediante el desarrollo de proyectos de gestión del agua. Un aplauso para ella. Asimismo, nos honra con su presencia el señor Arturo Bisonó, CEO de Campo Moderno, una empresa que se dedica a promover tecnologías innovadoras en el sector agrícola con el fin de mejorar el uso eficiente de los recursos hídricos. En breves instantes nos acompañará en este panel y en estos momentos, amigas y amigos, quiero ceder la palabra a nuestra moderadora Albanelli Familia para que inicie esta interesante conversación. Adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los organizadores por haber organizado esto. La verdad que de vital importancia para lo que estamos viviendo en el país y la concientización. Este panel para mí es un honor dirigirlo porque hablar de gestión y conservación del agua nos convoca no solo como ciudadanos responsables, sino como actores clave en uno de los mayores desafíos del presente y del futuro: el acceso sostenible, justo y eficiente del agua. Este panel tiene como objetivo abrir un diálogo estratégico, por eso tenemos representantes que hacen políticas públicas, acciones privadas e iniciativas comunitarias que van a estar hablando con nosotros en la mañana de hoy de lo que están haciendo y cómo pueden concientizarnos a que nosotros también unamos esfuerzo en esta dirección. Vamos a comenzar con Eduardo Julia, que es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Sur Futuro. Sur Futuro ha trabajado en la conservación de recursos hídricos en comunidades vulnerables. Eduardo, queremos saber qué proyectos específicos ha implementado la Fundación en la gestión del agua y cómo han impactado en esas comunidades. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este exitoso evento del CODES. Sur Futuro puede mencionar dos acciones muy diferentes, pero muy interesantes ambos, yo creo. Es el trabajo que hemos realizado en la cuenca de Yaque del Sur desde hace más de 20 años, en la ejecución de un plan maestro. Ese plan maestro fue desarrollado por la cooperación japonesa, la JICA, y a partir de ahí se delegó en Sur Futuro la implementación del plan maestro. Es un plan maestro que considera las cuencas altas de la presa de Sabana Yegua. Obviamente el objetivo es proteger el agua que llega a la cuenca, a la presa, para no sedimentarla. Entonces hay una serie de actividades comunitarias para integrar a la población en la protección del agua, que nosotros consideramos que han sido exitosas y han sido, vamos a decir, que hemos logrado el objetivo en la cuenca. Es una cuenca muy grande, en la parte alta tiene más de 1.500 kilómetros cuadrados y llega hasta Constanza. Eso dificulta un poco las acciones, ¿verdad? Pero los modelos que hemos implementado han sido replicados y se ha comprobado con hechos concretos y con bienestar para la comunidad, con mejora de la calidad de vida de la comunidad, que proteger el medio ambiente también significa una mejora en la calidad de vida de la gente, sobre todo la gente que vive en las cuencas, que no es incompatible la parte social con la parte ambiental. Lo que sí es el principal enemigo de la conservación es la pobreza. Entonces, combatiendo pobreza y con esos dos enfoques, Sur Futuro ha logrado implementar en la cuenca
sustitución de cultivos de ciclo corto por cultivos permanentes, barreras vivas, manejo sostenible del suelo, educación ambiental, proyectos de invernaderos dirigidos por mujeres, por ejemplo, que son muy exitosos los ejemplos. Y así tenemos un catálogo de acciones en esa cuenca que continúa. El proceso de trabajo en una cuenca es complejo y a muy largo plazo. Cuando uno deforesta un terreno, el impacto es inmediato. Ya el agua, cuando llueve, comienza a contaminarse el agua, se arrastran los suelos y todo eso. Pero cuando uno reforesta, apenas está iniciando un proceso de muy largo plazo. Entonces, el daño que se hizo en un día, por lo menos toma 5 o 10 años en volver a ver los efectos positivos. Por ejemplo, cuando hay un terreno muy deforestado y uno siembra pensando que va a cambiar, en realidad no cambia el primer año. Las matitas cuando están creciendo demandan mucha agua y eso no se ve la mejoría en un primer momento, sino que hay que esperar al menos 5 años para empezar a ver los resultados. Entonces esas complejidades son lo que Surfuturo ha manejado y ha enfrentado en el tema del manejo de cuenca, que es nuestra política medular. El otro proyecto que yo mencionaría de Surfuturo es el Premio Ecológico a la Siembra de Agua. Como nosotros andamos mucho por los montes y las montañas, nosotros sabemos que hay gente que está protegiendo los nacimientos, que no todo el mundo está afectando el medio ambiente, sino que tanto en las montañas, en los pueblos intermedios como en las ciudades, hay gente preocupada por las próximas generaciones, hay gente protegiendo los cursos de agua, hay gente haciendo industria de manera eficiente, ahorrando agua, y eso merece ser reconocido. El Premio Ecológico a la Siembra de Agua se realiza cada año y la verdad que hemos descubierto en todo el territorio nacional, no solamente en el sur, ejemplos maravillosos que merecen destacarse, merecen ser conocidos y son un ejemplo de que podemos replicar, que podemos actuar hoy mismo si queremos en favor del medio ambiente. Gracias, Eduardo. Bien breve, Eduardo, ¿qué tipo de árboles hay que tomar en cuenta para reforestar las cuencas? Porque me imagino que hay criterios también importantes a tomar en cuenta en ese proceso. Sí, depende del territorio y la pendiente. Hay sitios donde no es posible trabajar en ningún tipo de cultivo, en ningún tipo de producción, ni siquiera en proyectos forestales, porque la pendiente es muy fuerte. Igualmente a los 30 metros a los ambos lados de los ríos, esos son zonas de conservación, pero a medida que van cambiando las pendientes hay alternativas. Hay un mapa de uso de suelo, que es el uso de suelo recomendado, que considera las zonas de reforestación pura, las zonas donde se pueden desarrollar proyectos forestales, que son proyectos de manejo sostenible del bosque, y hay otras zonas donde ya son las zonas más llanas, donde nosotros promovemos los cultivos bajo riego, no tampoco con consumo alto de agua, sino bajo riego. Sí. Gracias, Eduardo. Don Wellington Arnaud también está con nosotros, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Alcantarillado, ese es un reto que tiene la ciudad de Santo Domingo, pero también todas las provincias del país que han ido creciendo de manera importante. Wellington, ¿cómo está INAPA manejando los desafíos de abastecimiento de agua en zonas urbanas y en zonas rurales? ¿Qué acciones específicas se están tomando para mejorar la cobertura del servicio y reducir sobre todo las pérdidas del agua? En primer lugar, gracias a Albanelis, felicitar al CODES por este importantísimo encuentro, a que poder tener sinergia entre el sector público, el sector privado, exponer las experiencias es fundamental para el desafío que tenemos de cara al presente y al futuro. Lo primero que debemos destacar y quisiera compartir con ustedes es que a partir de agosto del 2020, el gobierno dominicano puso el tema del agua potable y saneamiento como un eje fundamental en su agenda ya de gobierno. El presidente Luis Abinader creó el Gabinete del Agua. Cada martes se reúne con todas las instituciones que tienen que ver, no solamente con agua potable, saneamiento, sino que incluyó a las que se encargan de la construcción. Esto fue un mensaje contundente porque
en primer lugar, nosotros carecíamos de un norte, de una política pública dirigida en materia de agua potable y saneamiento que el presidente asume y crea también con especialistas como Gilberto Reynoso, director del Gabinete de Agua, René Mateo, también Huáscar Martínez. Iniciamos ese proceso. Inmediatamente nosotros asumimos la dirección del INAPA, hicimos un levantamiento en todo el territorio nacional para conocer cuál era la situación en la cual se encontraban todos los sistemas de acueductos, que más o menos 243, que fue alarmante la situación en la cual las encontramos, y más alarmante fue lo que nosotros pudimos ver en materia de saneamiento. Prácticamente solamente un 18% del territorio nacional contaba con alcantarillado sanitario, con el agravante que apenas el 8% estaba funcionando. Estamos hablando a nivel nacional, lo que nos obligó a iniciar con un plan de rescate nacional. Pudimos articular un equipo de profesionales espectacular, de ingenieros sanitarios dominicanos, como es el ingeniero Miguel Bachá, igualmente el ingeniero José Ibar, el mismo Huáscar Martínez, René García, que nos ayudaron a iniciar ese proceso, y con un apoyo del presidente podemos decir que a 4 años y 7 meses el presidente Luis Abinader ha sido el mandatario que más ha invertido en un cuatrenio en la historia de la República Dominicana, logrando nosotros llevar agua a más de 2.5 millones de dominicanos que en muchos casos nunca la recibían y en otros la recibían de manera muy intermitente. Ahora, el desafío es grande porque la deuda era enorme. Todavía no tenemos un servicio permanente en cantidad, calidad y presión de agua 24 horas a toda la población. También hay que reconocer que esta deuda nos coloca, en materia de agua hemos avanzado, que prácticamente un 85, un 90% de las viviendas cuentan con acometidas en sus hogares. No necesariamente tienen un servicio regular. El tema más complejo es el saneamiento, que puedo decir, me atrevo a decir que estamos en una etapa embrionaria. Nosotros hemos avanzado en el tema del saneamiento, que en muchos casos, y hay que decirlo, no se hacían las inversiones en materia de saneamiento porque las tuberías van por debajo de la tierra, no se ven, y las plantas de tratamiento de aguas residuales se hacen en las afueras de las comunidades, o sea que tampoco se ven, pero sí se sienten en la salud de la gente. Porque cuando nosotros ponemos ya a funcionar un sistema de alcantarillado sanitario con su planta de tratamiento, las enfermedades, las estadísticas en los hospitales se reducen de inmediato, porque esto genera un foco de contaminación que afecta directamente a toda la familia. De manera que nosotros ya tenemos un norte, hay una unidad totalmente unificada, tanto el INAPA como las diferentes corporaciones. En este caso nosotros coordinamos a todas las corporaciones, bimensualmente hacemos reuniones, damos seguimiento a cada proyecto, hemos priorizado en las provincias que tienen más deficiencia, hemos avanzado bastante. Sin embargo, cuando se habló del Pacto del Agua, se hizo una proyección de que el tema del agua potable y saneamiento requería de un presupuesto de 9.000 millones de dólares. O sea, en este cuatrenio se invirtieron más de 1.000 millones de dólares. Y es un tema que sí hemos logrado, con el impulso que le ha dado el gobierno dominicano, de generar conciencia. Número uno, que el agua es un bien finito, no infinito. Conciencia de que esto no es un tema del sector público nada más, es un tema que debe de ser abordado, por eso reitero mis felicitaciones con este evento, debe ser abordado de manera conjunta, sector público, sector privado. Y en materia de, claro, y la comunidad, obviamente, que eso es fundamental, como el trabajo que hace de Surfuturo, que se ha enfocado en las zonas más lejanas del país, que son, como son remotas, y las casas están a mucha distancia. Lo más complejo es tener un sistema eficiente en una zona rural donde las casas tienen distancia hasta de 100 metros.
una con otra. O sea, es complejo. Bueno, gracias, Wellington. Tenemos también al director de aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creo que transversal a toda la vida nacional, el Ministerio de Medio Ambiente. Don Juan, desde la Dirección de Aguas se lidera, como dice, ¿verdad? Sus objetivos son liderar la regulación, la planificación y el monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional. La pregunta va dirigida a si esta dirección cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con esta gran misión. Saludos y buenos días, buenas tardes a todos. Pero antes que nada, no quiero empezar con la última reunión que le hiciste al colega Julia con relación a la selección de la especie a reforestar. La selección, sí. Porque es importante. La selección de una buena especie va a determinar el futuro de las plantaciones. Y nosotros, en la parte media y alta de la cuenca, estamos reforestando junto con su futuro con especie nativa, que es importante. Porque hemos tenido algunas experiencias en algunas plantaciones que hemos utilizado la especie que no es la correcta y automáticamente la especie nativa desplaza con el tiempo la reforestada que no era la indicada. Pero es bien importante, nosotros estamos trabajando junto con su futuro, incluso tenemos un programa de recolección de semillas de pinos occidentales que nos dota y que nosotros trabajamos en esa parte. Mira, con relación a la regulación, cuando Wellington habla acerca de los sistemas de alcantarilla, los sistemas y hablan con relación a los sistemas de bombeo, de irrigación, de agua para la reforestación, para la producción agrícola y para el consumo humano, nosotros nos basamos en el muro hacia arriba. Todas las medidas que nosotros hacemos, que regulamos, las hacemos del muro hacia arriba, porque en el muro hacia arriba no hay obra de alcantarilla, no hay sistema de riego y nosotros nos enfocamos en una solución en base a la gente, con medidas y reforestaciones y con alternativas y obras de conservación de suelo para elevar el nivel de vida de la gente, que como dice Eduardo Julio, allá lo que hay es un problema económico que genera deforestación, que genera contaminación, que genera otro tipo de problemas sociales. Entonces nosotros sí contamos, nosotros ahora mismo hemos lanzado el programa de cuencas prioritarias, que abarca 5 cuencas importantes del país que ocupan el 44% del territorio nacional y que hay alrededor de casi el 88% de la población dominicana vive en esas 5 cuencas prioritarias. Nosotros tenemos presencia en ellas con brigadas de reforestación, contacto con la gente, con los consejos de cuenca, con la gobernanza y estamos en coordinación con todas las instituciones del sector agua que han sido unos aliados permanentes, tanto INAPA, INDRI, Salazar en EGI, han sido unos defensores rabiosos del medio ambiente. Nosotros hemos coordinado y hemos estado en la mesa con todo y cada uno de ellos, articulando medidas para la protección de recursos hídricos dentro de la cuenca. Sí contamos con los recursos, no con todos los recursos que necesitamos, pero seguimos trabajando. Y esa coordinación, don Juan, también incluye a los agricultores, porque también conocemos que el uso del agua en la agricultura es muy alto. No, estamos hablando que nosotros estamos trabajando desde el muro hacia arriba con los habitantes que viven arriba que también son agricultores. Y nosotros estamos tratando de cambiar la mentalidad que ellos tienen, la forma con que ellos están haciendo la tala, la quema. Para nadie es un secreto que el sistema que hay aquí es un asunto de tala por un asunto económico. Mejor queman y preparan los terrenos. Nosotros estamos trabajando eso con los agricultores que están del lado arriba del muro. Ya del lado abajo del muro trabaja INAPA, trabaja el INDRI, Perfecto. Trabaja la CAS y trabaja EGI. Muchas gracias, don Juan. Patricia Abreu, directora del Fondo Agua de Santo Domingo, una iniciativa muy loable que está haciendo muchas cosas importantes para los ríos Osama e Isabela. Bienvenida, Patricia. La pregunta inicial es, el río Osama es uno de los principales abastecedores de agua del Gran Santo Domingo. ¿Cuál es la situación actual de este afluente en términos de calidad de agua, de contaminación y de gestión de sus recursos? Gracias, Albanelli. Yo no puedo empezar a hablar sobre el río Osama sin agradecer a los organizadores de este evento, Expo Sostenible, por la invitación, y me siento muy honrada de compartir con organizaciones, instituciones que todos estamos poniendo nuestro granito de arena para una mejor gestión del recurso agua.
Con relación a tu pregunta, Albanelli, te comentaré que la cuenca del río Sama atraviesa toda la ciudad de Santo Domingo y es una cuenca que ha estado históricamente impactada, primero por la contaminación, por los lixiviados y los diferentes efluentes, ya sea industriales, por la inadecuada o quizás poca planificación a nivel urbano en el crecimiento de nuestras ciudades, en las partes rurales, el avance de la frontera agrícola y el uso, por ejemplo, de la tala y quema y del conuquismo. Y todos estos factores se combinan, también hay una influencia de estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que nos afectan. Yo siempre digo que el poeta Pedro Mir dice que estamos en el mismo trayecto del sol en su poema, pero también estamos en el mismo trayecto de los huracanes y de estas sequías estacionales. Entonces todo esto afecta el uso de agroquímicos, afecta a la calidad de agua. Entonces, yo creo que lo importante es que organizaciones como esta, incluyendo, por ejemplo, Fondo Agua Santo Domingo, pues puedan trabajar con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué soluciones basadas en la naturaleza? Porque el mismo director de INAPA reconoce, y el director de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, que el presupuesto que se necesita o que se requiere para hacer un saneamiento y una conservación de esta cuenca de agua, que es la que abastece el 30% de nuestra ciudad, pues depende de un gran presupuesto. Y entonces yo creo que los esfuerzos deben concentrarse en soluciones que sean de bajo costo, que utilicemos el propio poder de la naturaleza para que podamos restaurar esos ecosistemas que producen agua. Y entonces en esta visión estratégica, desde la loma hasta la costa, pues podamos intervenir todos en diferentes acciones y mejorar no solamente la calidad del agua de esta cuenca tan importante, sino también la cantidad de agua que pueda tener disponibilidad todas nuestras poblaciones que realmente viven de esta cuenca. Pero el río Sama, tanto como el río Isabela, reciben una cantidad de desechos impresionante. Desde la parte alta del municipio de Pedro Brán, toda esa zona y otras comunidades, desde el Fondo Agua, ¿ustedes han analizado cuál es el impacto que tiene la gente respecto a la contaminación de esos ríos? Bueno, nosotros hemos analizado el impacto porque para poder hacer estas intervenciones... Y otra cosa, Patricia, también el nivel de educación que tiene la gente que vive en esa parte alta de esos ríos. Te comento que yo estoy gratamente sorprendida de que en los últimos años la tendencia es que las poblaciones están mucho más conscientes de la importancia y del rol que ellos juegan, no solamente en este ciclo del agua, sino cómo el agua es tan importante para su supervivencia. Así de cliché como se oye, no hay plan B con relación al agua. Entonces, el nivel de educación y de concientización ha calado. Por ejemplo, el trabajo comunitario que realiza, por ejemplo, organizaciones como Surfuturo, igual que las hace, por ejemplo, Fondo Agua Santo Domingo, es específicamente trabajar con un componente importante de educación, de darle alternativas de vida sostenibles a esas comunidades. No nos engañemos, son las más sacrificadas, están en la naciente de los ríos, en toda la orilla del río. Siempre se le ha dicho, tira esto por aquí, tira tu desecho por aquí, porque el río se los lleva y cuando no lo ves es como que no existan. Entonces, sí, a partir de unos años hacia acá he visto un cambio en la conciencia. Trabajar directamente con esas comunidades es muy importante, darles elementos de que hay una manera de gestionar los recursos naturales, específicamente el recurso hídrico, que genera riqueza para ellos. Y te voy a contar así una anécdota para terminar. Nosotros tenemos intervenciones en las 3 cuencas que abastecen el Gran Santo Domingo, que son Osama, Isabela es un afluente de Osama, está también la cuenca de Jaina y la cuenca de Nizao. La de Nizao, ni qué decir, es una de las cuencas que tiene más producción, o sea, y abastece agua también porque tiene 5 presas, o sea, los sistemas de abastecimiento de agua están ahí. Y Jaina también. Estábamos en Jaina recientemente en una jornada de reforestación y se acerca a mí un señor que se llamaba Pastor y esto me tocó muchísimo y me dijo, ¿usted de Fondo Agua Santo Domingo? Y yo, sí, señor. Y él me dijo, miren, hace 3 años ustedes están interviniendo mis terrenos y hemos sembrado cacao. Ya yo hice mi primera cosecha, obviamente él estaba muy contento porque los precios de cacao a nivel internacional también han mejorado muchísimo. Y me dijo, yo cambié mi piso de tierra por cemento, le tiré un platico a mi vivienda y mis hijos ya no tienen que caminar para ir a la escuela, lo estoy llevando a un centro de educación más cercano. Y eso de verdad, con eso yo estuve paga.
Él me dijo, aquí nadie puede tumbar ni una matica ni quemar un palito. Nosotros somos los guardianes. Entonces, ese nivel de conciencia y de educación los convierte en guardianes de esos ecosistemas y es lo que garantiza que las acciones que estamos haciendo ahora sean sostenibles en el futuro. Muchas gracias, Patricia. Bueno, también la tecnología en el tema de usar el agua de manera más consciente tiene su impacto y la gente de Campo Moderno está haciendo cosas muy innovadoras. La verdad que me llamó mucho la atención cuando comencé a investigar sobre ello, de cómo la tecnología, a pesar de que gastamos muchos recursos para poder llegar a ella, también puede ser usada de manera sostenible. Arturo, ¿cómo ves la situación actual del uso del agua en la agricultura y cuáles son los principales desafíos que enfrentan los agricultores en el tema del consumo de agua desde tu perspectiva? Bien, también agradezco a los organizadores por la invitación y por hacer un evento tan importante como este. Es una pregunta muy interesante que pudiéramos durar 5 horas hablándola, porque realmente el tema del agua en la agricultura no es una respuesta de un solo desafío, sino hay un ecosistema en torno al riego. Si nosotros nos vamos como desde el final hasta el inicio, una planta necesita agua, por esa agua llega a través de un sistema de riego que tiene una matriz principal, tiene laterales, tiene sistema de goteo, pero el agua llega a través de un canal, el canal se alimenta a través de una presa a un río, esa agua llega de la cuenca alta. Entonces, todo ese proceso que va desde la cuenca alta, que están estos productores, que están estas personas que defienden el agua, hasta que se riega una planta, hay un ecosistema que juega un papel importante el sector público, el sector privado, la academia, las ONG como Surfuturo y otras que están trabajando también a nivel de cuenca. Pero para que eso pase, para que un productor pueda ser muy eficiente, se necesita data. Mi empresa se dedica bastante al trabajo de la data y nos hemos dado cuenta de lo complejo que es obtener la data, procesarla y la respuesta tan simple que responde la data. Porque al final, ¿qué necesita un agricultor que tome un préstamo para poner un sistema de riego? Necesita saber qué tiempo tiene que regar. Eso es un tema de minutos. Tiene que regar 25 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero para responder eso tiene que tener data climática, temperatura, velocidad del viento, humedad relativa, radiación, precipitación, el tipo de suelo. O sea, son cosas muy complejas que ahí es donde yo coloco a esta generación de productores como los productores que tienen mayor acceso a información en la historia de la humanidad. O sea, nunca antes un productor tuvo tantas herramientas para poder enfrentar a los desafíos del cambio climático, de mercado, de precio, de energía. Entonces, ahí es donde yo considero que la tecnología cumple un papel fundamental, porque al final no necesitamos que el productor sea más tecnológico. Necesitamos que la tecnología y que las políticas públicas, que las universidades que están formando los agrónomos, o sea, todo el entorno que hay en torno al apoyo al agricultor, entienda que la tecnología tiene que facilitar que el productor riegue bien. Porque a veces se habla mucho, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero la gente cree que el agricultor va a interactuar con la inteligencia artificial, consciente de que hay inteligencia artificial y consciente que hay cosas de programación. No tiene que saber eso. Al final tenemos que hacer, las empresas que damos servicio para los agricultores, tenemos que ocupar la tecnología para entregar el tiempo de riego. Porque a veces como que no entendemos muy bien cuál es el modelo de negocio detrás del apoyo al agricultor. Nosotros básicamente tenemos que hacer que los productores tomen buenas decisiones. Si nosotros podemos definir qué es la agricultura, se puede definir de muchas formas, pero la que más me gusta a mí es que la agricultura es una sumatoria de toma de decisiones. Mientras el agricultor toma buenas decisiones en todos los procesos, al final va a tener un resultado positivo. Y dentro de esas decisiones, el cuánto regar, cómo voy a regar, si voy a regar por inundación, si voy a regar con sistema de riego por goteo, por aspersión, por pivote, todo eso juega un papel fundamental. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de financiamiento. ¿Quién financia el riego para un agricultor? Banco Agrícola, están los bancos privados, pero se necesitan los paquetes tecnológicos para eso. Entonces, yo creo que por eso estoy hablando mucho del ecosistema en torno a que un agricultor riegue bien. Necesitamos que las universidades se involucren. ¿Cuántos proyectos de investigación tenemos hoy en día postulados a Fondosit para regar bien? Para calcular las demandas de agua, para calcular los casés de cultivo. Todo eso en otros países se viene investigando desde el 65, o sea, de la década del siglo pasado. Y hay investigaciones que todavía en Dominicana no hemos podido hacer. Entonces yo creo que
Hay avances, el presidente hizo el gabinete del agua, por primera vez se crea una comisión de tecnificación de riego que dirige Claudio Camaño. O sea, yo creo que por el tiempo que tengo interactuando con la política pública, creo que es la primera comisión con decreto que se crea para eso. Yo creo que se está creando una estrategia nacional de riego tecnificado, pero yo creo que las oportunidades que tenemos, que cada quien en el ecosistema que está en torno al agricultor se articule y pueda generar realmente que los agricultores rieguen bien. Yo creo que esa es la respuesta. Bueno, muchas gracias. Volvemos con Eduardo. Ya yéndonos un poco al tema de cambio climático, Eduardo, que tenemos muchos años escuchando a doña Melba y a Sulfuturo hablar de que ya habían señales de que el cambio climático estaba por llegar. Y a partir de tus conocimientos, Eduardo, ¿qué políticas públicas y reformas legislativas tú entiendes que deben ser aprobadas para mejorar la gestión y la conservación del agua? ¿Y cómo debe la sociedad involucrarse en esos esfuerzos? Bien, muchas gracias, Albanelli. Efectivamente tenemos un nuevo invitado en el salón, o un nuevo actor en este escenario, que es el cambio climático, que llegó para quedarse. Es un proceso que se inició hace ya 10 o 15 años y se ha ido acelerando y va a continuar por lo menos por los próximos 100 años, va a continuar. Obviamente con consecuencias bastante serias. Hace 2 semanas se publicó un informe de dos universidades de Inglaterra, la Universidad de Cargill y otra universidad, declarando que la ciudad de Santo Domingo es la tercera ciudad en el mundo entero en riesgo por amplificación de la sequía. Y no fue muy difícil declarar eso. Ellos estudiaron los últimos 42 años de información meteorológica, los meses secos y los meses húmedos, y los meses secos se van ampliando cada vez más en el tiempo. Entonces es un fenómeno importante que debe ser tomado en cuenta para que no solamente las políticas públicas, eso nos concierne a todos. El tema de cambio climático es difícil manejarlo desde políticas públicas. Es la intervención diaria y cotidiana y cada vez más permanente de todas las instituciones, desde el puesto de cada quien, ya sea de la empresa que va a ver afectadas sus cadenas de valor, sus cadenas de suministro, desde la ciudadanía que va a sentir cada vez más calor y vamos a tener efectos en las enfermedades cada vez más inusuales, y también del gobierno, que debe demostrar que está consciente del problema y que es un problema que debemos manejar a mediano y a muy largo plazo, y que debemos trabajar en temas de adaptación. En cuanto al agua, la recomendación principal es almacenar agua. Donde quiera que se pueda almacenar agua, hay que almacenarla. Obviamente nosotros tenemos la visión de que la mejor presa es una montaña bien reforestada, porque ahí se almacena el agua, se purifica y se mineraliza y se desprende poco a poco hacia los ríos. Y entonces eso es una doble medida de doble beneficio para el medio ambiente y para que tengamos disponibilidad de agua. Obviamente ahorrar el agua también, pero la medida principal de adaptación al cambio climático y al agua es almacenamiento en la cuenca alta, en la cuenca media, en las ciudades, a nivel de los hogares también, reservorios para la agricultura, para garantizar que los meses secos van a ser más fuertes y podamos seguir produciendo. Voy a cambiar un poquito el orden de la pregunta a propósito de lo que ha dicho Eduardo. Don Juan, hablaba don Eduardo del almacenamiento del agua y hemos visto un importante empuje del gobierno en construir más presas. Sin embargo, en zonas tan importantes como la del norte, las comunidades se niegan, se resisten a la construcción de presas, que son importantes, como decía Eduardo, para almacenar nuestra agua y darle un uso más eficiente. ¿A qué usted cree que se deba eso y si Medio Ambiente tiene algún programa de concientización de la gente en ese sentido? Mira, la precipitación promedio anual de nosotros son más o menos 1.500 milímetros. Si nosotros multiplicamos eso por 47.600 y algo kilómetros cuadrados que tiene el territorio nacional, nosotros tenemos alrededor de unos 73 millones de metros cúbicos de agua en el año, de los cuales
se van algunos 47.100.000 se van que se evaporan. Solamente queda un volumen neto de 25.5 millones de metros cúbicos, de los cuales 23 se van por infiltración, por escorrentía, y 2 se van al suelo. Pero nosotros solamente tenemos capacidad para almacenar un 9% de eso, cuando lo ideal sería que nosotros debiéramos tener un 40% mínimo de eso. Entonces, mire, ¿qué ha sucedido con la construcción de la presa? Nosotros, es un trabajo social. Muchas veces nosotros tenemos ahora problemas con el IDRI y EGI son los responsables de la construcción de la presa. Nosotros como órgano rector, como medio ambiente, auxiliamos. Pero muchas veces son problemas de desinformación, de no tener un equipo social dando la información correcta de la construcción de la presa. Las presas son obras necesarias para la economía nacional, son necesarias para los habitantes de la zona. Pero nosotros tenemos que entrar primero en ello, educarlo, decirlo, llevarle algún tipo de beneficio, porque estamos hablando de que tú vas a cambiar el estilo de vida de esa zona, de esa gente de por ahí. Quizá le va a secar, le va a desviar el río, quizá hay un balneario que no lo va a estar usando. Son detalles pequeños, íntimos. Entonces, muchos de los problemas que hemos tenido en la construcción de la presa ha sido falta de un trabajo social. Pero ya el Ministerio de Medio Ambiente, junto con EGI, junto con Olmedo, ha trabajado en esa parte y está trabajando en educar a la gente para que sea la necesidad. Ahora mismo hay alrededor de unas 6 presas que están en proceso. Está la presa de Guayubín, está la presa Monte Grande, que yo creo que se terminó, pero faltan algunas obras mecánicas, está la presa de Joca, está la presa del Recodo en Baní. Hay unas 5 o 6 presas que este gobierno vista la necesidad, como dice Eduardo, de almacenar la mayor cantidad de agua. Ya están todas para diseño y algunas están casi terminando. Bueno, las presas son un ejemplo claro de lo que es la sostenibilidad en sus 3 pilares. Wellington, no podemos dejar de hablar del Arroyo Gurabo, ese importante proyecto que se ha desarrollado en Santiago. Y queremos saber cuál ha sido, hablar un poco de ese esfuerzo que se hizo y de cuáles son esos resultados que se han conseguido con el proyecto Arroyo Gurabo, pero también si hay otros Arroyo Gurabo en planificación para República Dominicana. Escuchar estos panelistas y el tema, de verdad que uno se emociona y me llega a la mente el tema del riego por inundación. Ese es un gran desafío que nosotros tenemos, y escuchar que nosotros se evaporan o van al mar, porque conforme al aprovechamiento de las aguas, en cualquier país se determina el nivel de desarrollo que así se tenga. Entonces, sumamente importante nosotros encontrar con la tecnología cómo vamos a trabajar con el tema del riego por inundación. ¿Qué cantidad de agua más o menos se consume por inundación? Estamos hablando del 80% del agua disponible que nosotros tenemos es demandada para la agricultura. Imagínate, y es verdad que somos un país rico, tenemos agua. Y por eso repito lo importante de este tipo de foro para generar conciencia, porque hablamos de las presas, pero también hay que reconocer que eso cuesta mucho. Claro. Y como cuesta mucho, debemos todos de crear conciencia y de exigir, ¿por qué no? Porque cuando hablamos de temas de saneamiento, que todos estamos conscientes que no se invierte porque cuesta mucho, y también estamos conscientes que impacte la salud de la gente, pero no se demanda. Cuando se hacen en las comunidades las comisiones de los planes de desarrollo provinciales, ahora nosotros hemos podido presenciar ya que hay un giro, hay un cambio. La provincia Hermanas Mirabal puso como su principal obra el alcantarillado sanitario del municipio de Tenares. Oye, pensaron y no le importó a la gente de Villa Tapia, de Salcedo, los problemas que tienen, sino que quisieron que se haga el alcantarillado porque están viendo cómo eso está afectando la salud de la gente. Entonces, esto emociona mucho hablar de este tema. Y Arroyo Gurabo, como ustedes están viendo ahí, esa es la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en la historia del país. Me explico. El río Gurabo, porque es un río, el Quinigua y el Jacagua, los 3 desembocan al Yaque del Norte y afectan con la contaminación de un 43% del río Yaque del Norte. El presidente Luis Abinader y don Eduardo Estrella
A principio de la gestión, en el año 2021 más o menos, se hizo una reunión y entendiendo que este era el principal foco de contaminación, entonces priorizamos con Arroyo Gurabo. ¿Qué sucede? Este río que cruza de norte a sur por el centro de la ciudad de Santiago, nace en Palo Quemado. Palo Quemado está en la carretera turística de Santiago-Puerto Plata antes de llegar a la cumbre. Bueno, ese río nace allí y cruza por el centro de Santiago, pero alrededor de los últimos 60 años, allí se desarrollaron más de 16 comunidades sin ningún tipo de planificación urbana, sin ningún tipo de servicio, todas alrededor del río. Inclusive nosotros en la intervención que hemos hecho hemos encontrado casas enterradas literalmente. Hablamos de más de 6,000 familias que vivían allí. ¿Qué nosotros hicimos? Lo primero fue identificar y nos reunimos con los desarrolladores de proyectos parecidos para nosotros no cometer los errores que se cometieron por falta de experiencia. ¿Qué arrojó eso? Que tenemos que hacer un censo. Hicimos un censo con la participación de la Defensa Civil, Santiago Solidario, sin decirle a las comunidades para qué era, sino que íbamos a hacer un tema de salud y demás. Cuando concluimos el censo, que clasificamos las casas en alta vulnerabilidad, media y extrema, entonces nos reunimos con los comunitarios. Ahí le manifestamos, miren señores, nosotros vamos a reubicarlo a todos. Vamos a llevarle, le vamos a entregar un apartamento para que ustedes no vivan en este peligro extremo. Y eso fue una experiencia lindísima porque con la falta de credibilidad de proyectos en el tiempo, ¿verdad? La gente me miraba así y yo sabía que me estaban pensando, ¿cómo que va Wellington? ¿Cómo va a venir a decirnos a nosotros que nos vamos a ir de nuestra casa donde yo tengo 50 años viviendo ahí? Porque era con la promesa porque los apartamentos no estaban construidos y la gente nos creyó, los mudamos a una casa alquilada y duramos más o menos un año hasta que se le entregó los primeros apartamentos. Hemos reubicado 1,200 familias, eso es un distrito municipal. La verdad que el entorno, se tocan 12 de los 16 objetivos de desarrollo sostenible. En el proyecto hemos recuperado 25,000 metros cuadrados de área verde, se ha reducido en 2 grados la temperatura allí. Hemos colocado líneas de 16 pulgadas al borde de todo el arroyo, hemos saneado ya 2 kilómetros. Se han colocado tuberías para la recolección de aguas residuales en todo el entorno, 2 tuberías que recogen hoy. Ya las aguas residuales no vierten al arroyo, sino que van a esas 2 líneas que se conectan con un colector que le dirija a la planta de Rafey. Ya se están tratando las aguas residuales allí. Se han eliminado más de 25 puntos de droga. Eso era la primera vez que yo fui allí, que entré porque nosotros nos ocupamos de conocer a todo el mundo ahí. Y cuando yo entré la primera vez, a los 2 minutos, era como la película, ustedes vieron la película Ciudad de Dios, la favela. Cuando yo entré ahí la primera vez, a los 2 minutos yo tenía 5 tipos con radio. Y tú te metías en un barrio bastante humilde, lleno de cámaras. Y a veces tú entrabas a una casa y había un carro nuevecito ahí. Eso es una raridad. Nosotros encontramos gente inyectándose a la intemperie. Esas son cosas que mucha gente no cree que existen en la República Dominicana. Y la verdad que este es un proyecto que a mí me emociona porque también, como han visto, hemos convertido este espacio de extrema situación compleja social, vulnerabilidad, ahí no se podía caminar por el mal olor. Hemos creado espacios, ese es el parque de niños más grande del Caribe y con calidad. Eso no parece que fue el sector público que se hizo. Yo los invito a que vayan, miren cómo está eso. Todo se ha hecho, ahí hay y el crédito a María Isabel Serrano, una doctora en sostenibilidad, arquitecta, que ha hecho un trabajo espectacular. Todas las plantas que están ahí son bien pensadas. Hemos hecho ya 2 parques. Ahí donde se ve ese solar, estamos construyendo una pista de atletismo al aire libre y una cancha de fútbol. Y donde se ven esas casas, eso es el hoyo de Bartola. Ahí quedan 158 casas que en agosto vamos a reubicar 1,000 familias más.
esa gente ya están en fila para ubicarla en sus apartamentos, y ahí vamos a hacer un área verde, tipo el Morro de Puerto Rico, y vamos a conectar con un túnel al Parque Central. Ahí van a haber 3 kilómetros donde la gente va a ir a divertirse, ciclovía, vías de acceso, parques, gimnasio al aire libre. Santiago se está transformando. Y por encima de ese parque, entonces ya el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con don Eduardo Estrella, va a hacer un puente para conectar de norte a sur la ciudad de Santiago, que también se requiere. Importante señalar que los apartamentos lo ha hecho el Ministerio de la Vivienda en un esfuerzo interinstitucional, porque la misión del Ministerio de la Vivienda obviamente es hacer los apartamentos. Esto para mí es un proyecto que, como le he dicho, yo me siento honrado de ser parte de él, y porque uno siempre ha dicho mucho tiempo en la actividad política, hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, pero tú verlo, tú presenciarlo real, que no es discurso, sino que está ahí, se puede ver. La gente cuando se mudó a esos apartamentos, los primeros días, cuando llovía, todavía se asustaba porque pensaba que se le iba a inundar su casa, porque lo tenían en la mente. Yo recuerdo, duramos casi 4 meses para reubicar a un joven que tenía una incubadora de ganso en su casa, y él me decía, Wellington, mira, es que yo no me puedo ir de aquí. Y los ingenieros que son agresivos, bueno, vamos a tumbarle la casa. Y no, ahí no se ha generado una discusión. Ustedes saben lo complejo de mudar gente. Ahí se ha trabajado con dignidad. Hemos esperado lo que hay que esperar. Y eso para mí tiene mucho valor, porque sabemos que en ocasiones anteriores eso no ha sido así. Así que Arroyo Gurabo para mí es la obra más espectacular que se ha hecho en materia de medio ambiente, social, y obviamente en cuanto a todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Bueno, es un gran proyecto, yo estuve ahí, merecido el aplauso. Patricia, hablemos de los objetivos del Fondo Agua, de los planes a futuro, pero también tú decías que están en Nizao, están en Jaina, están en el Gran Santo Domingo, pero hacer el trabajo de Fondo Agua me imagino que necesita una coordinación con los gobiernos locales. Entonces quiero saber en esos 2 puntos, a qué cosas vamos ahora en lo adelante en Fondo Agua y cómo coordinan esas acciones con los ayuntamientos. Gracias, Alba. Mira, desde la perspectiva, qué buena esta pregunta de Fondo Agua Santo Domingo. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que trabajamos a través de un fideicomiso filantrópico. Yo me atrevería a decir que el primer fideicomiso filantrópico verde que hay. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo una herramienta financiera puede ser verde? Es verde cuando los beneficios y el capital se están reinvirtiendo para poderlos invertir en proyectos de restauración ecosistémica y de conservación de las 3 cuencas que abastecen el Gran Santo Domingo, como te comentaba, que son Osama, Jaina y Nizao. Lo hacemos, como te comentaba, a través de la idea, la premisa es que grandes usuarios de agua contribuyen a través de capital, a través de recursos financieros, para fortalecer, para poder capitalizar este fideicomiso y entonces ir a la parte, a las nacientes de los ríos, a la parte alta de la cuenca, primero a educar a estas comunidades, a darles alternativas de vida sostenible para que ellos puedan ver que una buena gestión del recurso agua tiene también un impacto económico en sus vidas. Y por otro lado también trabajar en lo que yo llamo cerrar el círculo virtuoso, un círculo virtuoso, o sea, devolverle a la naturaleza el sector energía, el sector transporte, el sector salud, la producción, todo lo que es retailer, necesita de agua, materia prima, esa es su materia prima, la minería. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la idea de Fondo Agua Santo Domingo? Devolverle a la naturaleza, devolverle a esas comunidades que son las más sacrificadas, porque de momento te dicen, ahí hay un área protegida, tú no puedes usar eso, pero ese señor tiene, como decía, por ejemplo, el director de INAPA, años viviendo ahí, o sea, esa es su vida, esa es su supervivencia, y decirle, mira, hay una manera diferente de usarlo, entonces devolverle a través de esas inversiones lo que nosotros aquí, aguas abajo, recibimos, como es ese recurso, ese preciado oro líquido, como digo yo, que es el agua. Entonces, lo hacemos a través de soluciones de bajo costo, intervenimos a través de sistemas agroforestales
terrenos en la parte alta de la cuenca, lo combinamos con especies de sombra, siempre preservando la biodiversidad, utilizando especies endémicas y nativas. Y por otro lado, entonces, trabajamos en la parte media y baja, utilizando, por ejemplo, recientemente inauguramos el primer humedal artificial de la ciudad de Santo Domingo, que es un humedal artificial que está beneficiando a 680 familias en la comunidad de La Cuava, en El Limón. Y entonces todo este tipo de cosas, este efecto combinado, estamos también instalando apiarios comunitarios. Ahí en nuestro stand tenemos ya 2 mieles diferentes que se están cultivando, uno de la parte de Monteplata en Sabita y otra de La Cuava. Y yo lo que pienso es que Fondo Agua Santo Domingo es el mejor ejemplo de cómo la unión hace la fuerza, porque tanto el Ministerio de Medio Ambiente como INAPA, como la CAS, son organizaciones del Estado que forman parte de nuestra gobernanza, de nuestra junta directiva, y es la mejor manera de ver cómo, porque el gobierno no lo puede hacer solo definitivamente, tampoco el sector privado lo puede hacer solo, ni la academia, cómo empujando y la sociedad civil, todos el vagón en la misma dirección, pues podemos alcanzar objetivos que sean palpables, que sean verificables y que tengan sostenibilidad en el tiempo. Gracias, Patricia. Para el señor Bisonó, estuve viendo que uno de los servicios que ustedes tienen son los sistemas de riego de precisión. Me llamó muchísimo la atención porque se supone que si tengo precisión, utilizo menos recursos o lo optimizo los recursos que uso. Cuando ustedes hacen estos estudios, ¿cuál es el impacto que yo como agricultor puedo ver en el uso que yo le doy al agua en mi siembra? Y claro, eso va a redundar en un uso más eficiente del recurso que es de todo, el agua. Fíjate, como mencioné en la primera intervención, regar bien es bastante difícil. Y es difícil porque son muchas aristas que hay que tener claro. Entonces, regularmente a mí me toca trabajar a nivel privado con productores, inversionistas que están desarrollando proyectos grandes de fruticultura, de proyectos agroalimentarios que son más bien agroexportadores. Entonces, ellos, el costo de la energía, del bombeo, el tema de la productividad, porque regar bien tiene muchos beneficios, no solamente el tema de ahorro de agua. Cuando una planta necesita 4.6 milímetros de demanda de agua o de evapotranspiración, porque para explicar un poco, si hoy un cultivo evapotranspira 6,2 milímetros de agua, porque fue lo que consumió hoy, al otro día es lo que deberíamos aplicar a través de un sistema de riego. Entonces, esa transformación de milímetros milímetros día a tiempo de riego involucra muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros diseñamos las fincas, diseñamos los sistemas de riego a través de hacer mapeos de variabilidad de suelo. Regularmente en suelos, en países como República Dominicana, donde la mayor cantidad de agricultores está en los valles, los suelos de los valles son resultado de los aluviones, que son de los depósitos que se van generando en el fondo del valle, fruto del arrastre, ¿cómo se llama esto? Del arrastre superficial, de la erosión, que por miles de años van depositando los tipos de suelo. Entonces, dentro de una finca nos podemos encontrar con profundidades de suelo distintas, nos podemos encontrar con capacidades de retención de humedad distintas. Entonces, nosotros hacemos los mapas de suelo para poder hacer riegos de precisión que involucran el tema de la variabilidad de suelos. Nosotros diseñamos los sistemas de riego en base a la variabilidad espacial de suelo y lo vinculamos con la data climática para poder saber cuánta agua necesita. Entonces, si yo sé cuánta agua necesito y sé cuál es la capacidad de estanque del suelo, yo ahí puedo hacer una calibración y una programación, una frecuencia de riego mucho más precisa. Y eso, claro, involucra mediciones de conductividad eléctrica del suelo, involucra topografía digital, involucra los estados fenológicos del cultivo, porque no es lo mismo una planta en un estado vegetativo que una planta en un estado de cuaja o crecimiento de fruto. Hay mayor demanda en cuaja y crecimiento de fruto. Entonces, ahí va cambiando la demanda de agua. Entonces, es bastante complejo. Al principio, cuando yo empecé con todo esto, mi modelo de negocio era bastante ineficiente porque yo, con mis mapas de suelo, entendía que el agricultor lo iba a entender. Y al final el agricultor veía un mapa muy bonito, un mapa de colores, pero al final hemos llevado esto a poder dar la solución de riego como tal. Para todo esto necesito toda esta tecnología. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a nivel de servicio, que es lo que se llama riego de precisión.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este panel. No quiero terminar sin escuchar algunas precisiones de medio ambiente respecto, esto lo traje yo, no lo trajeron los organizadores, respecto al río Tireo. Nosotros en CDN hicimos un trabajo y la verdad que daba ganas hasta de llorar de lo que está pasando con el río Tireo en Constanza. La forma indiscriminada de cómo se tiran los pesticidas en la agricultura que se hace por esa zona, ha llevado el río ya a no tener agua, sino a tener lodo. ¿Qué está haciendo medio ambiente en la zona si hay un proyecto de recuperación del río Tireo? Mira, lo primero que la presa de Palomino me parece que está allá arriba, creo que, o la de, no recuerdo el nombre de la presa. El hecho es que Pinalito, gracias, la presa de Pinalito, actualmente eso no está operando. O sea, la agricultura agresiva en la parte alta que sustituyó el bosque nativo por la siembra de vegetales, de repollo, fue de una manera tan agresiva que acabó con el medio ambiente allá arriba. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo como medio ambiente, tenemos un programa de pago por servicio ambiental para tratar de que con esas personas que tienen esa ocupación dejen esos predios. No hemos tenido el éxito necesario que tenemos, pero estamos trabajando en eso. O sea, ya se ha ido recuperando algunas zonas. Y yo creo que con un poquito más de esfuerzo, nosotros podríamos, porque la contaminación que tiene el río Tireo, fruto de la agricultura y de los pesticidas, los insecticidas, por parte de sus agricultores, es extremadamente fatal. Pero sí hay esperanza, yo creo que sí, yo creo que nosotros podemos seguir continuando con los trabajos que tenemos, sociales, hablando con la gente, interviniendo algunas áreas que podemos intervenir, algunos ya están desistiendo, nos están dejando las áreas y nosotros estamos recuperando y reforestando esas áreas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar un aplauso a nuestros panelistas. La verdad que muchas iniciativas desde el sector público, el sector privado, desde las comunidades, hemos escuchado hoy y que nos llaman a la reflexión. Creo que hay mucha gente haciendo el esfuerzo para que hagamos lo que tenemos que hacer para conservar el agua. Desde el gobierno, la verdad que lo de la mesa del agua, que se reúne todos los martes, hemos escuchado muchas iniciativas muy buenas. Desde el Fondo del Agua de Santo Domingo es un reto grande que tienen para la recuperación de esos afluentes, de esos ríos. Y Sulfuturo, ya ustedes conocen la trayectoria que ha tenido Sulfuturo en todos estos años y que va a seguir haciendo cosas muy buenas por el medio ambiente y por todas las regiones del país. Y desde el medio ambiente el reto es grande porque son transversal a toda la vida de los dominicanos, del mundo, vamos a decirlo, porque si no cuidamos el medio ambiente perdemos la vida, perdemos la productividad, bueno, lo perdimos todo. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias a los organizadores y que esto nos llama a la reflexión de que tenemos derechos, pero también tenemos deberes como ciudadanos, como funcionarios públicos, como comunidad, de cuidar el agua, un bien que hay que apreciarlo de manera infinita. Muchas gracias a todos.